El pasado 29 de septiembre el presidente Sebastián Piñera anunció el presupuesto para el año 2014. Lo hizo en una cadena nacional. Al día siguiente se presentaba el documento oficial ya, que comienza a discutirse en el Congreso, pero con una serie de polémicas. Vamos a conversar sobre los ejes en los que se centró el discurso y este documento del gobierno. Estamos con el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano José Miguel Ortiz. Diputado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Levantó harto polvo, digo, ¿no? Este proyecto de presupuesto. Cuéntanos por qué tanta polémica, por qué tanta molestia en la oposición, sobre todo, ante este documento. A ver, el tema de fondo es el siguiente, que bueno que lo sepa la opinión pública. Cuando ustedes escucharon la cadena nacional, la lógica es ingresó el presupuesto de la nación. Falso. Otra vez un punto comunicacional. Y dio a conocer las cosas legítimamente positivas que las vamos a apoyar, algunos aumentos especiales, especialmente en salud, en educación. Y él tocó el tema del trabajo, que lo voy a explicar aquí también. Pero resulta que el proyecto ingresó el otro día de la noche. Se dice que nosotros, la nueva mayoría, nos oponemos a todo. El día lunes nos invitó en la mañana el ministro de Hacienda a dar a conocer los ejes centrales de este presupuesto. Yo estuve ahí, el único diputado, los otros se excusaron. En la Comisión de Hacienda, la Comisión Mixta de Presupuesto, que somos 26, estamos en empate. 6 diputados, nueva mayoría, 7 de la Alianza y a la inversa los senadores. Entonces lo escuchamos y le dijimos, pero le planteamos varias cosas. No nos contestó. Ingresó en la noche. ¿Qué cosas son las que ustedes están cuestionando? Muy de frente. Aquí se hace una comparación en función del presupuesto de la nación que lo estamos ejecutando en el día de hoy, que son 63 mil millones de dólares, 63 mil. Pero ellos nos plantean que el tema es entre proyecto y proyecto, pero resulta que también es importante, la ejecución presupuestaria es bajísima en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de educación. El año pasado, a las 12 de la noche, negociamos y con eso se arregló y aprobamos el presupuesto de la nación, un fondo de fortalecimiento de la educación pública, 120 millones de dólares. Al último día de agosto la ejecución es cero. Entonces a nosotros nos queda la cosa, negociamos, conversamos, llegamos a acuerdos y al final no ejecutan. Segundo tema, capacitación el CENS. La ejecución presupuestaria el 30 de junio era del 13,9%. Después sacaron los gastos de vengado. Vale decir que se necesita tanta capacitación, ha sido un desastre. Más encima, con algo más grave, que todas las resoluciones de las licitaciones se hacen a nivel nacional, entre 2 y 3 personas. Y por rara casualidad lo ganan las grandes consorcios, no sé, corporaciones, especialmente las OTI, que representan un sector muy grande, en este caso de grupo económico. Tercera cosa, el tema de salud. En este instante, la deuda hospitalaria en el país es de 100 mil millones de pesos. Sí, 100.000. Sí, claro. Resulta que nos han criticado a nosotros, el 2010 era un 25%. Nosotros aprobamos un fondo de contingencia que en este instante, por ejemplo, compensó en una parte al Hospital Guillermo Gran Benavente, en mi ciudad de Concepción, en la cual le inyectaron 3.200 millones de pesos para pagar una parte, en este caso, de las deudas con los proveedores. Diputado, y si hay una subejecución en el presupuesto de este año, ¿no significaría eso también y avalaría la moción que presenta el gobierno en el sentido de hacer un presupuesto menos expansivo que años anteriores de 3,9%? No, esto demuestra que el gobierno no sabe gobernar. ¿Ustedes creen que no era bueno que hubiéramos aprobado 63 mil millones de dólares? No sabe gobernar. En infraestructura hospitalaria, al mes de agosto, la ejecución es de un 42%, 42%. O no se necesitan hospitales. Yo les quiero decir una sola cosa. Quedan varios meses todavía por ejecutar ese presupuesto. Ojalá que sí. Y considerando que hay una campaña presidencial y parlamentaria. Yo quiero recordar que el 81% de este país la tiene que, en este caso de los ciudadanos y ciudadanas, tiene que verlo en este caso la salud estatal. Y por rara casualidad los traspasos al sector privado cada día son más cuantiosos. Hasta la directora
de presupuesto reconoce que más encima esas prestaciones son caras. Ahí hay un cuello de botella. Pero, ok, ese es un punto, el de la ejecución presupuestaria. Pero vamos al del proyecto 2014. Te lo digo yo, o sea, la realidad es lo siguiente, el aumento es de un 2,1, nada más, no de un 3,9. Por rara casualidad, esa es una señal muy potente de lo siguiente. Porque se compara la ejecución, sí, el presupuesto eso, ejecutado. Pero esa es la verdad. El cálculo del gobierno es 3,9 considerando proyecto versus proyecto. El presupuesto de la Nación del año 2014 es menor al del 2013. Son 62.000 millones de dólares y nosotros aprobamos 63.000. Entonces, ¿qué te está indicando eso? En que no sé, pues ellos ya creen que no son más gobierno, eso se va a saber el 17 de noviembre. ¿Y usted cree que efectivamente está pensado este presupuesto considerando que el próximo gobierno es de Michelle Bachelet y no de Evelyn Matei? Yo estoy convencido de eso, absolutamente, y esa es la señal, no puede haber otra señal desde otro punto de vista. Mira, por ejemplo, yo te voy a colocar situaciones muy puntuales. En el tema de educación, de salud, de trabajo, de educación, si no hay una reforma tributaria grande como corresponde, el presupuesto que quieren que nosotros aprobemos está en tal forma acotado. Ese presupuesto tiene el 68,4% de gasto social, es decir, son compromisos. Nosotros lo que queremos, los compromisos que ha asumido nuestra candidata Michelle Bachelet, que tengan financiamiento. Y eso se financia exclusivamente con una reforma tributaria seria, que se empieza a legislar en 2014, empieza a operar el 1 de enero del 2015 y que en régimen signifique para el erario nacional 8.200 millones de dólares. Con eso se puede hacer una gran reforma educacional, una reforma de salud y enfrentar el tema de la administradora de fondos de pensiones. Pero, diputado, el gobierno, y esto es un análisis bien lógico, no puede estar pensando en las promesas que haga los candidatos y en función de esa promesa pensar el presupuesto del próximo año. Tiene que hacerlo sobre ciertos supuestos macroeconómicos y ciertos análisis políticos que le den un piso para ese presupuesto, pero no en función de los compromisos. No, sí, no importa. ¿Pero por qué nos colocan de libre disposición solamente 600 millones de dólares? ¿Le parece poco? ¿Pero le parece poquísimo, yo te voy a explicar por qué. ¿Le parece poco? Pero muy poco. Son 380 millones de dólares que serían suplementos. Y lo otro, reasignaciones de las otras partidas. Son 26 partidas en el presupuesto de la Nación. Eso, del punto de vista de macroeconómico, cualquier economista dice, aquí hay otro gato encerrado. Aún más, quiero recordar algo. El otro día hubo una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados sobre los conscriptos del 73. Fue el ministro del Interior, el ministro de Defensa. ¿Sabe lo que dijo el ministro del Interior? Bueno, le vamos a dejar de libre disponibilidad 600 millones de dólares, que lo arregle el próximo gobierno. Y dijo, y nosotros sabemos cuál es el costo, 650 millones de dólares. Esa es la relación que tienen. No nos quieren dejar ninguna posibilidad para naturalmente enfrentar algunos temas. La presidenta ya lo dijo. El bono de marzo, que fue la letra chica con este gobierno que lo sacó, ella, el primer proyecto que va a presentar en marzo del próximo año, nuevamente está el bono de marzo, que son 350 millones de dólares, para que ustedes sepan. Entonces, las cosas se va a hacer, como ustedes no se imaginan. Diputado, el bono de invierno que se le quitó a los pensionados, lo quiere plantear en forma permanente en el tiempo. Diputado, pero finalmente, tomando sus palabras, tomando las palabras de Alberto Arenas, hoy de jefe del comando programático de Michelle Bachelet, que también va en la misma línea, ¿no?, del uso político que se está haciendo finalmente de la presentación de este presupuesto, hay una acusación bien seria considerando la tendencia a discutir esto con altura de miras, con una mirada un poco más de Estado en las materias presupuestarias, porque acá hay un uso finalmente político, y eso es lo que acusan ustedes, de un instrumento tan importante como este, como el presupuesto. O sea, yo con mucho respeto, la ley más importante es la ley de presupuesto de la Nación. Sin duda. Ahí están las 26 partidas, están todos los gastos del Estado y los gastos de las jubilaciones, los pensionados, etcétera, etcétera, etcétera. De los gobiernos regionales, también, que vamos a tener elección en noviembre de Core, ¿no es cierto? Resulta que nos están dejando un presupuesto acotado. Ellos lo único que quieren es que el déficit estructural llegue al 1%, que lo van a cumplir, no hay problema, pero también
Ellos plantean que no se puede hacer más porque la tendencia del precio del cobre a largo plazo está bajando. Dan a conocer un informe de expertos que a largo plazo estaría bajando a 3,06. Están planteando la inquietud de los ingresos tributarios, y eso es una falacia. Los ingresos tributarios en este país han subido una enormidad porque hemos sacado leyes que han significado rebajar la evasión y la elusión tributaria. Y por mayor crecimiento también. Mayor crecimiento. Pero primero lo otro, ten cuidado, y el mayor crecimiento. Pero hay otra cosa que yo he visto al gobierno el otro día cuando expuso la Hacienda Pública, el ministro de Hacienda, al otro día la directora de Presupuesto, de a conocer la cifra de este año 2013, en que ella recordaba que el próximo año se pone tema al royalty del cobre. No es royalty, es impuesto específico al cobre. Entonces lo plantea como una amenaza. Perdónenme, eso fue lo único que le rechazamos en lo que fue el financiamiento para la reconstrucción. El tiempo nos dio la razón, se mandó una porque decía que no iban a firmar todas las grandes empresas del cobre. Al tiro a firmar. Lo que hay que sacar de verdad, un royalty al cobre. Diputado, para ponerlo en concreto entonces, sí. ¿Cómo le darían curso a este presupuesto? ¿De cuánto tendría que ser el crecimiento en términos porcentuales para efectivamente ustedes, la oposición, apoyaran un presupuesto como este? Mira, yo te voy a decir una sola cosa, sí. Es la siguiente. Él reconoce que hay una proyección de crecimiento el próximo año un 4,9 sí. Y el resto de los años un 4,5. ¿Por qué entonces no colocan este fondo de libre disposición a lo menos 700 millones de dólares? Y después veremos, con el nuevo Congreso en marzo, con la nueva presidenta, en este caso con la reforma tributaria. A lo menos den una señal de los 700 millones de dólares. Tenemos la disposición voluntad, y es falso, de falsedad absoluta, que nosotros estemos trabajando. En mi tercera subcomisión ya vimos la partida del Ministerio de Justicia y el Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Justicia dejamos pendiente la partida del registro civil de identificación porque tiene que ingresar una indicación en la cual con eso se financia al acuerdo que llegaron con los casi 3.000 funcionarios, y esa indicación la van a presentar la otra semana. El martes vemos el Poder Judicial, el miércoles vemos todo el día el Ministerio de Salud, y el jueves vemos Relaciones Exteriores, Ministerio Público. O sea, estamos trabajando. Y mañana lunes a las 10:30 de la mañana, en la cuarta subcomisión que voy a asistir, se ve la partida del Ministerio de Educación. ¿Y cuáles serían las partidas más complejas a su juicio? Educación, salud, las dos, esas son las más complejas. ¿Por los montos que se le asignan o por la distribución de esos montos? La distribución y los montos que nos dan, los números nos dan. Y hay una cosa, el otro día el Ministerio de la Vivienda, el ministro de la Vivienda reconoció que el presupuesto del 2014 no va a poder financiar todos los subsidios que se están dando. Lo reconoció él. ¿Qué revela eso a su juicio? Eso te revela algo, que a ellos lo que les interesa terminar bien este año financieramente, y obviamente que el resto se haga cargo al nuevo gobierno. Eso es. Diputado Ortiz, muchas gracias por haber venido. Vamos a ver cómo evoluciona la discusión del presupuesto. Y estoy a su disposición. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ahí donde las cosas están bien trabadas. Pero la diferencia es que nosotros nos sentamos a conversar y tenemos la triste experiencia que lo primero que firmamos para desentrabar el presupuesto de este año no lo están cumpliendo. Cero ejecución en el apoyo de lo que es la educación pública. Ojalá no tengamos que llegar al último día, ¿no? Esperamos que no. Aunque suele suceder en todo, sí, es costumbre. Siempre. Muchas Diputado, gracias por haber venido. Gracias tú. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato, no se vaya.